bienvenidos virtualmente a esta nueva sesión organizada por Fundación Foro Ambiental y la Comunidad Barcelona del Club de Roma con la colaboración de la Universidad de la Caixa. Como seguramente os habéis percatado de que esta es la primera sesión de un nuevo ciclo dedicado a transición ecológica y desarrollo sostenible hacia una nueva ilustración. La sesión de hoy está orientada al tema repensando el modelo económico y antes de empezar quería dar las gracias naturalmente a nuestros socios, en particular a la Fundación Foro Ambiental, a los ponentes, a los que será, como veréis enseguida, un placer escuchar e interpelar en su caso, a aquellas instituciones que nos han ayudado en la difusión, y me hace ilusión mencionar, por ejemplo, al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, que recientemente también se hizo eco de la sesión de esta mañana, y agradecer también a los asistentes que han cometido la insensatez de apuntarse y que son cerca de 500. En todo caso, perdonadme la pequeña broma, bienvenidos y gracias por estar presentes en esta sesión virtual. El Club de Roma, como sabéis, a lo largo de la historia, de una historia de algo más que cincuentenaria, ha publicado algunos informes. Quería referirme al más remoto y al más próximo. El más remoto, de 1972, fue Los límites del crecimiento, que tuvo una gran relevancia intelectual. Realmente fue un aldabonazo, explicitó temas de los que la humanidad no era especialmente consciente o no estaban en la agenda de los grandes pensadores políticos, etcétera. Entonces, insisto, tuvo una gran repercusión, una gran relevancia intelectual, pero una muy limitada relevancia práctica. Yo creo que a nivel práctico fue, me temo, casi irrelevante porque era prematuro, entre comillas. Ni los políticos, ni los intelectuales, ni los empresarios, ni en general los líderes de opinión estaban preparados para abordar a fondo los temas que los límites del crecimiento ponía seriamente y consistentemente sobre la mesa. Al cabo de casi 50 años, un nuevo informe, en este caso Coman, que es una llamada a la acción, como conocéis muchos de vosotros, le ha ocurrido un poco en lo simétrico. Es decir, quizá no ha tenido el eco intelectual que tuvo Los límites del crecimiento, porque es menos original, menos, digamos, novedoso, menos insólito de lo que fue el primer informe en su día, pero en cambio ha tenido o está teniendo mayor incidencia práctica que su hermano más veterano. De hecho, el mundo, afortunadamente, después de 50 años, está más maduro para abordar estos temas y abordarlos con seriedad. Y si me permitís parafrasear a Daniel Inarritu en un artículo reciente, no está escrito que las nuevas generaciones sean tan estúpidas como nosotros. Con lo cual, efectivamente, algo se va avanzando en responsabilidad y en conocimiento. En este contexto, y después de la publicación de este nuevo informe de Coman, nos ha caído la pandemia. La pandemia, con lo que supondrá, además del costo sanitario, de la incidencia sanitaria, lo que supondrá de catástrofe económica y social. Frente a los resultados de la pandemia, las consecuencias de la pandemia, caben dos grandes alternativas. Un retroceso, entre comillas, irreversible de los avances de la humanidad o, por el contrario, una oportunidad histórica si sabemos aprovechar las lecciones, y hoy creo que tenemos la oportunidad de hacerlo, de aprender de las lecciones del pasado más reciente y si planteamos alternativas consistentes. En todo caso, cabe la esperanza de que, gracias paradójicamente a esta desgracia de la pandemia, podamos avanzar años en la lucha contra el cambio climático. Si me permitís barrer un poco para casa, recientemente una de las copresidentas del Club de Roma, hago un pequeño paréntesis, el Club de Roma optó ya hace años por un modelo de gobernanza en el que en lugar de un presidente hay dos. Entonces, esto funciona así desde hace bastante años. Bueno, José Manuel Morán lo conoce mucho mejor que yo.
Y el último relevo, no solo tenemos 2 copresidentes, sino que son 2 copresidentas, una ciudadana belga y una ciudadana sudafricana. Bien, la copresidenta belga dijo recientemente que el Pacto Verde Europeo puede ser el Plan Marshall para Europa. Puede ser realmente un motivo de esperanza en la medida en que constituye potencialmente un motor de crecimiento sostenible y a la vez un motor de creación de empleo que tanta dramática falta hará en los próximos tiempos. Bien, con esto concluyo mi bienvenida y mi salutación. Como no vuelvo a volver a intervenir, por suerte para vosotros, solo me resta desearos un feliz descanso precavido este verano, con un consejo: olvidaros de reuniones virtuales, si puede ser, porque con tanto streaming, tanto Team y tanto Zoom, estamos todos un pelín zumbados. Entonces, por favor, este verano, descansar, olvidaros de conectaros, aprovechar para conectar en directo todo lo que podáis, sonreír en directo todo lo que podáis, que es un placer increíble, y recordar, y perdonar que plagie, el lema gitano, que por alguna razón curiosa me he tenido muy presente este tiempo desde que empezó el confinamiento, y con esto acabo: salud y libertad. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas los que nos estáis escuchando allí donde estéis, y antes que nada desearos que en un tiempo tan incierto salgáis y salgamos todos lo mejor posible adelante. Puestos a pedir, esperemos que un poco mejor en algún aspecto en que sea. Muchas gracias por estar aquí. Desde la Fundación Fórum Ambiental nos hace mucha ilusión por fin empezar este nuevo ciclo de colaboración entre el Club de Roma y la Fundación Fórum Ambiental. Este ya es el 6º año, como siempre, con la sostenibilidad como hilo conductor. Nos ilusiona mucho también, como comentaba el señor Lanaspa, ver la cantidad y el nivel de las más de 400 personas que os habéis apuntado. Esto nos indica que seguimos tratando temas que os interesan y esto nos alegra. Este ciclo, como comentaba Jaume, es un ciclo que lleva por título Transición ecológica y desarrollo sostenible hacia una nueva ilustración. Son conceptos conocidos desde hace muchos años, por supuesto, pero seguimos hablando de ellos porque en realidad seguimos estando en ello. Y ahora, quizás más que nunca, esta multicrisis que vivimos, tanto sanitaria como económica, como social, ambiental, nos muestra una y otra vez que si queremos recuperar bienestar, solo lo podemos hacer en clave de sostenibilidad, y que quizá no solo tenemos que reconstruir lo que ha caído, sino que tenemos que construir cimientos nuevos. En esto, como comentaba el señor Lanaspa, el libro común que ha publicado el Club de Roma y traducido al castellano en 2019 nos ha parecido una magnífica base para articular este ciclo, ya que la nueva ilustración que propone constituye una reflexión profunda, no solo sobre las causas y las consecuencias de la situación a la que hemos llegado, sino que además nos da algunas pistas que nos pueden ayudar a entender y orientar el futuro. En él, como ya ha avanzado un poco el señor Lanaspa, encontramos 3 ideas básicas que nos parecen muy relevantes. Una es el que comentaba, que el informe del Club de Roma del 72, los límites al crecimiento y su diagnosis, actualmente siguen siendo válidos. Evidentemente, nuestro mundo desde entonces ha evolucionado, es mucho más complejo e incierto, pero la idea central sigue siendo muy vigente, y es que el modelo económico mundial nos está llevando al colapso. La segunda idea, después de esto, es que otro mundo es posible y, sobre todo, que otro mundo es necesario. El modelo de gobernanza mundial actual no parece que trabaje para el bienestar común, lo que genera desconfianza, desesperanza, muchas disfunciones y, al fin y al cabo, mucha inestabilidad e infelicidad. Y así, en el libro y en el ciclo, esperamos llegar al tercer mensaje, una llamada a la acción, pero sobre todo con un elemento muy potente y necesario, como es la necesidad de unirse y de colaborar. Así pues, esperamos que con esta sesión de hoy y las 3 siguientes que vendrán hasta fin de este año 2020, poder profundizar en estas ideas con todas las personas que nos acompañéis a través de estas sesiones virtuales.
Aprovecho la ocasión para avanzaros que la segunda sesión será el próximo 20 de septiembre. En ella esperamos abordar algunas de las grandes revoluciones que también analiza el libro, como son, por un lado, la nueva agenda urbana y el reto demográfico, con el señor Joan Clos, exdirector general de UN Habitat, y por otro lado, la revolución digital y el humanismo tecnológico, con el señor José María Lasalle, exsecretario de Estado de Cultura. También comentaros que en la sesión de hoy podéis formular por escrito preguntas a los ponentes a través del formulario que os aparecerá debajo en la pantalla y que las trasladaremos en la última parte de esta sesión a los ponentes para que puedan responderlas en la medida que tengamos tiempo. Agradeceremos por ello que seáis muy breves y sobre todo muy directos en las preguntas y a poder ser que os identifiquéis para mandarlas. Así que, sin más, muchas gracias por vuestra atención y paso la palabra al señor José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma y de la oficina en Barcelona, para que nos presente a los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireia. Muchas gracias a todos los asistentes, a nuestros ponentes. Muchas gracias a Fórum Ambiental porque, como Mireia recordaba, es el 6º año que vamos a iniciar un ciclo que teníamos previsto haberlo empezado en mayo, pero que la verdad es que las circunstancias en las cuales nos hemos movido en estos meses y nos seguimos en parte moviendo, porque nos tiene muy condicionados, ha hecho que esto se retrasara. Yo estoy especialmente feliz porque hayamos podido reanudar con estos medios tecnológicos estas sesiones y al mismo tiempo quisiera hacer un recordatorio a todas las personas que nos han dejado en estos meses de atrás y especialmente al fundador del capítulo español del Club de Roma y que fue presidente del propio Club de Roma de 1990 al año 2000, a Ricardo Díaz Horleiner, que murió el 1 de abril. La verdad es que para el club está siendo una experiencia muy especial porque el club tenía a finales de 2019 una idea sobre cómo poder aplicar el plan de emergencia climática. Había habido un acercamiento por parte del Club de Roma y especialmente de la presidenta Sandrine Disson, que es a la que hacía referencia antes Jaume Lanaspa, con el fin de incorporar algunas de las ideas del club al plan verde de la Unión Europea, ¿no? Sin embargo, todo esto ha desbaratado los proyectos que teníamos y al mismo tiempo nos ha enfrentado a un tema que es el tema central del Club de Roma desde su creación, porque el Club de Roma no nace especialmente para preocuparse solo por los recursos naturales, nace para preocuparse por el desarrollo humano y por cómo encontrar fórmulas que permitan la gobernabilidad en situaciones críticas. Cuando nace el Club de Roma, el multilateralismo era en realidad una situación bipolar. Era la Unión Soviética y Estados Unidos. Estábamos en plena Guerra Fría y de alguna manera no se vivían situaciones como las que hay ahora, que es un mundo mucho más multipolar. Pero también un mundo que tiene una situación muy difícil porque las bases del multilateralismo que se fraguaron después de la Segunda Guerra Mundial han desaparecido. Yo me he perdido ahora en la imagen, no sé si me están viendo, no sé si puedo recuperar, si me ven, vale, yo no les veo a ustedes, pero voy a intentar recuperar mi imagen para no hablar a una pantalla vacía. Lo que sí está claro es que estamos viviendo un momento muy delicado porque el club, en el momento en que se acerca a escribir los límites al crecimiento en 1972, tenía una tremenda preocupación por el tema por así decirlo, de la gran complejidad que ya se preveía en aquellos momentos. Han pasado más de 50 años y en esos 50 años lo que ha ocurrido ha sido que la complejidad ha aumentado mucho más, las interacciones entre los distintos sistemas se han multiplicado y eso ha dado pie a una situación absolutamente novedosa, y es que no hay capacidad, creemos que no tenemos capacidad ni siquiera con los nuevos medios técnicos para enfrentar los problemas que tenemos. Lo que sí queda claro, y el club lo tiene muy claro, y por eso la razón de esta sesión,
que la nueva estrategia del club y de todas las actividades deben de centrarse en cómo afrontar la emergencia climática, pero también cómo repensar el modelo económico y cómo generar esa nueva ilustración que nos permita tener un pensamiento mucho más creativo. Que no sea un pensamiento, y eso nuestros dos ponentes lo van a insistir en ello, un pensamiento basado en el crecimiento continuado, en el beneficio económico y en los modelos lineales, cuando estamos en modelos que no podemos considerarlos lineales porque las múltiples interacciones hacen que sean modelos muchísimo más complejos. Yo me callaría aquí, luego participaría en las preguntas que me gustaría comentar con nuestros ponentes y daría la palabra a Josh Hallis, que es profesor de ICREA. Él es licenciado en química, es un economista ecológico y un ecologista político, como que dice que trabaja en la justicia ambiental y en los límites al crecimiento. Fue máster en ingeniería ambiental por el Imperial College y también ha sido doctor en políticas medioambientales por la Universidad del Egeo. Es máster en economía en Barcelona, por Barcelona y profesor de ICREA desde 2010. Dice en sus intereses en la investigación, dice que su investigación es no disciplinar, pero que ha trabajado en temas tan diversos como la política hídrica en Europa o en California, la ciencia participativa o la evolución de las sociedades, el cambio climático y los conflictos por el uso de los recursos. Él plantea que sus trabajos es la búsqueda de entender por qué y cómo las sociedades hacen un mal uso de sus entornos y por qué no se hacen cambios en comportamientos institucionales que puedan marcar una nueva diferencia y un nuevo horizonte. Él tiene publicaciones sobre el decrecimiento y mantiene la tesis, que es una tesis que el propio club y la oficina del Club de Roma ya ha hecho algunas sesiones sobre este tema, sobre el papel que podría jugar el pensar en un modelo de decrecimiento que nos permitiera ser mucho más frugales. Esto es una constante en el Club de Roma, porque el Club de Roma, cuando analiza las huellas ecológicas de las distintas sociedades, nos damos cuenta que las huellas ecológicas solo son asumibles en aquellas sociedades que son muy pobres. Sin embargo, nosotros nunca en las sociedades opulentas, como diría Galbraith, nunca nos hemos planteado hasta qué punto despilfarramos recursos y hasta qué punto tensionamos nosotros el planeta, pero también hasta qué punto estaríamos dispuestos o no a renunciar a los niveles de calidad de vida que tenemos. Su último libro ha sido El límite es por qué Malthus se equivocó y por qué se deberían tener en cuenta a los ecologistas. Este fue publicado por la Stanford University Press en 2019. Y sin más, Josh Hallis, tienes todo el tiempo. No, todo el tiempo no. Me ha dicho Mireia que yo no me puedo alargar mucho, ya lo he hecho, y que tú tampoco te puedes alargar. Pero sobre todo, muchísimas gracias por venir y por poder participar con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes, a la Fundación Fórum Ambiental y el Club de Roma por invitarme, por organizar este evento tan interesante y espero a ver las discusiones que vamos a producir. Estoy seguro que van a ser muy interesantes. Como ya han introducido, ¿no? El Club de Roma es responsable para este informe de límites de crecimiento de 72, que de coincidencia es el año que yo nací. No sabía esto que era el exacto año, pero quizás es, no, mi futuro se estaba escrito, ¿no? Del momento que nací. Era un informe que era, digamos, antes de su tiempo, ¿no? Porque vio muy temprano que esta idea de crecimiento exponencial y continuo es una idea sin lógica. Es sin lógica, y hablo de lógica, no hablo solo de la realidad empírica, es sin lógica porque algo que crece exponencial, en tasa exponencial, ¿no? Muy pronto llega a la infinidad, y la infinidad es algo que no solo el planeta no puede sostener, pero ni otros sistemas sociales pueden sostener. La idea de que el dinero se va a crecer y se va a llegar a un momento a algo infinito y que tenemos que encontrar inversiones para hacer algo con este dinero infinito que vamos a consumir a esta tasa que llega a un nivel infinito, que podemos hacer esto, es una idea que, digamos, desde el punto de vista científico es ilógica. El Club de Roma escribió muy temprano de esto y hizo los modelos que pusieron esto en evidencia, ¿no? Hizo los gráficos que demostraron que con esta tasa que va a uso de recursos exponencial y a niveles llegando al infinito,
muy pronto se vamos a acabar de recursos. Pero no era el único problema, ¿no? Ya muy antes y muy temprano hablaron de la contaminación y de la polución. El tema de carbón y de cambio climático no era tan claro a esta época, pero ya tenía indicativas en el informe del Club de Roma que esto puede ser un gran problema. Hoy día creo que no es tan difícil entender el problema del crecimiento exponencial, porque ya estamos muy acostumbrados del exponencial crecimiento de otra cosa, que es el virus, ¿no? Y ahora entendemos qué quiere decir que algo dobla cada 2 o 3 días, que muy pronto, antes que tú entiendas qué pasa, hasta que tú todavía discutes qué vamos a hacer, ya ha llegado a un nivel que es muy grande y es insostenible. Hablo de virus ahora, ¿no? Pero es lo que pasa con la tasa exponencial, que estás a un nivel bajo y todavía discutes qué va a pasar mañana. Digamos, en términos de medio ambiente y cambio climático no es días, es años, ¿no? Pero discutimos y pensamos que lo podemos manejar y que va a crecer al mismo nivel cada año. Pero el crecimiento exponencial quiere decir que cada año crece más y más y más y más. Muy parecido al virus, ¿no? Y después de un día al otro tienes un grandísimo problema. No podemos decir, ahora quiero hacer el traspase y ligar el tema de límites al crecimiento con la pandemia y la crisis que estamos enfrentando ahora. No podemos hacer los profetas después de los hechos, ¿no? Y decir que nosotros que hablábamos de límites al crecimiento o que hablábamos de la falta de lógica de este objetivo de crecimiento continuo y exponencial, no podemos decir ahora que mira, el virus es la prueba o es lo que demuestra la ilógica del crecimiento. No podemos decir que lo habíamos prognosticado o que es donde poníamos el enfoque cuando hablábamos en términos ecológicos, ¿no? Pero de otra manera, mirando este nuevo problema, que no es nuevo, porque la sociedad siempre ha enfrentado el problema de epidemias y pandemias y los desastres y el muerte que llevan, podemos ver las distintas maneras que este problema actual no es un accidente, no es algo que solo pasó porque accidente pasó en un mercado en China o ahora todavía no sabemos de dónde exactamente empezó este virus, ¿no? Pero podemos ver que es un resultado sistémico de la manera que el sistema económico actual funciona. Ya los ecólogos y los científicos han empezado a demostrar cómo esta pandemia y este virus no es lo único, ¿no? Que tenemos una frecuencia de nuevos virus que vienen de animales y que entran en las sociedades a una tasa que es mucho más elevada de lo que era unos años antes. Y esto tiene que ver con la deforestación y con la penetración de los humanos a ambientes que eran salvajes y la interacción allí con animales y con virus que antes no teníamos contacto. También podemos ver si es verdad que el virus empezó en el mercado de Wuhan y empezó como es la hipótesis más probable y fuerte, empezó de traspase de un animal a humanos que consumieron allí estos animales. Esto es muy relacionado a la historia y a la evolución del sistema agricultor chino, ¿no? Que se transicionó de un modelo de agricultura descentralizada y de pequeños agricultores a un modelo muy intensivo, muy centralizado de agricultura, que muchos de los paisanos de antes perdieron su trabajo y se cambiaron a producir lo que se llama animales salvajes y vida salvaje, que se volvió de nuevo a un gran mercado con muchas ganancias, mucho dinero, y también la única manera de apoyar a estos agricultores pequeños que habían perdido su vida con la centralización de la agricultura convencional, ¿no? Y esta producción de comida y de animales salvajes a los mercados de China, que nosotros pensamos que no sabemos mucho de lo que pasa en China o de las costumbres allí, pensamos que es algo que era así de siempre. Pero es muy interesante que no es de siempre, es un fenómeno de los últimos 20 o 30 años.
Y es una fuente no solo de este virus, pero también de otros virus. Aquí también vemos una relación entre un modelo de crecimiento intensivo de agricultura y un efecto que viene unos años después, que es lo que estamos viviendo todos ahora. Y también la aceleración y la velocidad con que este virus se contagió todo el mundo, que no es el primer virus, pero es el primer virus que se contagia tan rápido, ¿no? Y se llega de un lugar al otro a muy corto tiempo, ¿no? Esto también tiene que ver con la aceleración del modelo económico, ¿no? La dispersión del virus siguió las líneas aéreas, ¿no? Las líneas que conexionaban China con el resto del mundo por razones económicos, por razones turísticos, por razones de la manera en que funciona la economía hiperacelerada actual. Pero también los impactos del virus aquí podemos decir en Europa o en el América del Norte, hay que ver con las vulnerabilidades y con los fracasos del sistema público de salud, del sistema de salud en general, los sistemas públicos de salud y la devaluación y el colapso en muchos países de los sistemas de protección civil que eran muy fuertes unos años antes. Todo esto hay que ver con los recortes al sector público de los últimos 20 años, por lo menos. Y también esto no es una coincidencia. Todos estos recortes van en una lógica de recortar el sistema público para ampliar y tener posibilidades para ganancias en el parte privado de la economía y para sostener un crecimiento a cualquier coste. Este coste, más y más, es el coste público y es el coste de recortes públicos que al momento que los haces no tienen un impacto, pero después de unos años, como es la situación ahora, tiene un impacto de vida y de economía, no solo de vida, pero también de economía muy, muy grande. El problema es que, aunque vemos estos impactos y vemos el coste económico de lo que pasa ahora, el sistema es tan rígido y tan diseñado a ir donde hay las ganancias y donde puede tener crecimiento, que aunque ahora que vemos el problema no lo podemos parar. Por ejemplo, no podemos redistribuir recursos donde se necesitan. El Estado no puede tomar el papel que le toca y, por ejemplo, producir, lo más sencillo digo ahora, pero hay muchos ejemplos así, mascarillas a un coste muy bajo. Que, por ejemplo, en Corea lo hicieron, las mascarillas la N95, que aquí tenemos que pagar 3 euros, en Estados Unidos tienen que pagar $6 y ni los doctores las tienen. En Corea el gobierno ha dicho, nadie puede producir esto por ganancia, lo centralizó, lo nacionalizó, y con muy poca ganancia las vende por 1 euro. Este cambio muy, muy sencillo y, digamos, mínimo que se necesita para una economía pone en prioridad las necesidades humanas y no el crecimiento y la ganancia de unas compañías que, por suerte o por historia, producen las mascarillas. Ni se puede hacer esto muy sencillo. Y si no puede hacer esto, no puede hacer también el otro, que es lo más, importante, necesario, pero también difícil de hacer ahora, es redistribuir recursos de una parte de la economía que no puede funcionar ahora por razones de distancia físico, ¿no? Que una economía que la vemos que está colapsando y que no se puede seguir, aunque nos gustaría que siga, no se puede seguir. La economía, por ejemplo, de grandes eventos, ¿no? La economía de grandes masas de turismo. La economía de bares y restaurantes con espacios cerrados. Esto por los próximos 1 o 2 años, al mejor escenario, ¿no? No puede seguir y mucha gente van a perder su trabajo, mucha gente van a perder su vida. Pero no hay un plan central, y no hablo solo de España, lo podemos ver en todos los países esto. No hay una capacidad de un plan central para recuperar esos recursos que no pueden más funcionar y ponerlos en otras oportunidades y dar trabajo a la gente en otros sectores que necesitan mucho trabajo. Por ejemplo, falta trabajo ahora mismo en el sistema de salud y en el sistema de monitorear el problema de la epidemia. Falta trabajo y faltan muchos recursos en el tema de la transición ecológica, ¿no? En el tema de la transición energética.
Allí hay mucho trabajo de producir, pero se necesita un Estado que puede hacer estas redistribuciones y centralizar y poner con fuerza la necesidad de estas transiciones que la gente también demanda, porque la gente va a perder su trabajo. Pero cuando la gente pierde su trabajo, ¿qué va a pasar? Quiero decir que esto era lo que nos ha dejado el informe del Club de Roma de Límites de Crecimiento, que desafortunadamente no hemos desarrollado tanto dentro de estos 50 años, que es cómo manejar una economía sin crecimiento, cómo redistribuir recursos en una economía que no crece. Ahora la economía de España y de Europa no va a crecer, va a disminuir de 10% este año. ¿Cómo podemos manejar esto? Cada uno de nosotros con 10% menos de ingresos sí que podemos sobrevivir, pero una economía con 10% menos de ingreso puede colapsar y puede tener impactos mucho más de que este 10% sugiere. ¿Cómo podemos manejar esto? Somos muy pocos los economistas y los físicos y los científicos que hemos puesto esta pregunta que el Club de Roma nos dejó y la hemos intentado desarrollar. Por ejemplo, de la comunidad de crecimiento tenemos propuestas de cómo se puede manejar esto. Hablamos de un ingreso básico, hablamos de un ingreso de cuidado, hablamos de repartir el trabajo, hablamos de cambiar el sistema de tasas, que es una idea vieja, pero que todavía sigue ser importante. Hablamos de distintos tipos de trabajo no remunerados, pero aceptados y apoyados por el Estado, y muchas más propuestas que están allí. Lo que quiero decir es que las preguntas claves del informe del Club de Roma 50 años antes y las preguntas claves hoy mismo en un contexto muy diferente de una crisis epidemiológica, en términos económicos siguen siendo los mismos y son cómo manejamos una economía que no aumenta cada año, cómo manejamos una economía que pone primero las necesidades humanas y las necesidades ecológicas y el salud humano y el salud del planeta, y no el crecimiento de ganancia a 3% cada año, que sabemos que es una idea ilógica. Gracias. Muchas gracias, Josh. Tenemos ahora a continuación la intervención de Aniol Esteban. Él es director de la Fundación Marines. Es biólogo marino y economista medioambiental por la Universidad de Barcelona. Tiene un posgrado de estudios por la paz y resolución de conflictos por la Universidad Autónoma de Barcelona y es máster en ciencias sobre recursos naturales por la University College de Londres. Ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a reconciliar economía y medio ambiente. Antes de unirse a Marines, trabajó 15 años en el Reino Unido, 10 de los cuales en la New Economics Foundation, primero como jefe de economía ambiental y después como director del programa, liderando las líneas de trabajo y las estrategias de la NEF. Tiene experiencia en educación, en economía, en organización de campañas y en diseño de proyectos. El mar es su pasión y si de él dependiera se pasaría todo el día bajo el agua. Pero él quiere hablar de su viaje personal desde el mundo de la ecología al de la economía y también de esa experiencia que fue trabajar en un think tank como es la NEF con el objetivo de cambiar el sistema económico mundial y sin embargo también ir a modelos más pragmáticos trabajando a nivel regional en el archipiélago balear para regenerar el medio marino. En realidad lo que quiere hablarnos es de su tensión entre el idealismo y el pragmatismo y también de cómo la pandemia del COVID-19, la COVID-19 ha abierto un debate sobre el modelo económico de Baleares. Decirte, Aniol, que recientemente, a principios de enero, se constituyó el grupo territorial del capítulo español del Club de Roma en Baleares y tuvo su primera reunión ahora a primeros de junio. En él hay una serie de promotores de este grupo y uno de los principales debates que han tenido fue cómo repensar el modelo económico de Baleares, pero también cómo aprovechar toda la capacidad que tienen las islas por su valor ecológico, por su posición geoestratégica y por la capacidad que pueden tener para crecer más allá del turismo, al mismo tiempo de cómo regenerar y ir a un turismo que valore realmente lo que es un medio ambiente bien cuidado, que es lo que pretenden en las islas. Y sin más, te dejo que nos cuentes tu experiencia, cómo están siendo de esas transiciones vitales que has tenido desde Londres a Baleares.
Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación. Hace tiempo que no hablo de temas de economía ambiental o participo en foros sobre el modelo económico y me hizo mucha ilusión cuando recibí la invitación, así que muchas gracias. Tal como has comentado, venía preparando un poco esta intervención y decía, igual lo más interesante sería hablar desde la experiencia personal, ¿no? El camino que me ha llevado del mundo de la ecología al mundo de la economía, con todos los dilemas y tensiones no resueltos que ello conlleva, ¿no? Aclarar que, bueno, yo no soy un experto o con mucho conocimiento teórico o académico sobre el tema de la economía y no os podría dar una definición detallada sobre lo que es la economía circular, azul, verde, regenerativa, la economía del donut, la ambiental, la ecológica. Sí que tengo unas ideas generales, pero no hablaros en detalle de ellas, pero sí que os puedo hablar más de mi experiencia trabajando para reconciliar estos dos mundos, ¿no? Que son el mundo de la ecología y el de la economía, que aún siguen presentándose como contrapuestos, pero que están destinados a entenderse. Bien, yo ya desde pequeño tenía muy claro que quería ser biólogo. He sido un apasionado del mundo natural, del mundo marino y lo tenía muy claro, así que me puse a estudiar biología y me especialicé, entre comillas, en organismos y sistemas, porque especializarse en organismos y sistemas, ya me dirás, son todos los organismos y todos los sistemas, no es una especialidad en sí. Pero al final de los cursos de biología, con la ecología y ecología, cursos de ecología que también integraban un poco de visión política, me empecé a interesar mucho por la economía, ¿no? Por la economía, y cuando acabé la carrera de biología dije, ostras, ahora que ya conocemos la base del mundo natural y del sistema natural que nos sustenta a todos, sería interesante saber un poco más sobre el motor y la fuerza que gobierna el planeta, para bien o para mal, y que gobierna el control sobre el medio natural. Así que recuerdo bien las primeras clases, hice un año en la Universidad de Barcelona estudiando económicas y recuerdo muy vívidamente cuando me hablaron del concepto de la externalidad, o sea, una externalidad negativa. Es algo que en el sistema económico generas algo negativo que puede ser una externalidad negativa, pues por ejemplo el cambio climático. El cambio climático es una externalidad, ya la palabra te lo dice todo, es externo, o sea, no me concierne. ¿Es algo que lo podemos tener en cuenta o no? Y luego también cuando me hablaban del crecimiento y que el crecimiento era infinito y yo no lo podía entender y seguía preguntando al profesor hasta que me dije, bueno, los límites serían los recursos naturales, ¿no? Y fue como muy evidente la desconexión flagrante que existía entre estos dos mundos, el mundo de la natural y el mundo de la economía. Y esto me llevó a interesarme aún más, a conocer cómo podríamos reconciliarlos. Así que me fui a Londres a estudiar el máster en economía ambiental y mi carrera profesional, digamos, que se ha desarrollado en dos tipos de estrategias o en dos tipos de frentes. Para simplificar mucho, yo creo que cuando hablamos de cambiar el modelo económico, simplificando mucho, hay como dos visiones. Una es la visión de vamos a aceptar que este es el sistema que tenemos, que va a ser muy difícil cambiarlo y vamos a intentar hacer pequeñas correcciones, vamos a intentar mejorarlo, pero jugamos el juego que tenemos sobre el tablero, que es el sistema económico actual. Y luego la otra visión sería la visión más revolucionaria de decir, bueno, no, es que con este sistema que tenemos ahora, tal como está montado y las fuerzas que están en juego, no vamos a conseguir cambiarlo. Con lo cual aquí hace falta una disrupción masiva, hace falta una revolución, hace falta un cambio espectacular para poder construir un nuevo modelo. Entre estas dos visiones hay un sinfín de posibilidades y muchos y muchas de los que estamos trabajando en estos temas, pues seguro que tenemos momentos de doble personalidad y de que a veces hemos pasado una época jugando a un tema, una época jugando a otro tema o reconciliando estas dos visiones. Ha sido así en mi caso.
ya que mi carrera profesional, pues, digamos que cortándola en dos bloques, he pasado unos 10 años enfocado a corregir el sistema, a aceptar que tenemos este sistema y que hay que intentar mejorarlo. Y estos años pues los pasé en la Royal Society for the Protection of Birds, que es una ONG muy grande y muy seria británica. También 3 años en el Fondo Mundial para la Naturaleza, en WWF. Y ahora mismo desde la Fundación Marillas, donde estamos trabajando para hacer de Baleares un referente mundial en conservación marina y reconciliar la excelencia del estado de conservación del medio marino balear con la prosperidad económica y el bienestar ciudadano. Si conseguimos esto en Baleares, una zona con una fortísima presión demográfica, pues tendríamos un modelo muy potente. Es una gran ambición, pero esta es la visión. Luego, esto suman unos 10 años de estar trabajando para corregir el sistema, el modelo que tenemos ahora. Los 10 años que pasé en la New Economics Foundation eran un rol distinto, era un rol más de campaña y de hablar sin tapujos sobre los retos que tenemos delante y, mostrar la insensatez de acabar con nuestro presupuesto ecológico a nivel global, pues en la mitad del año, ¿no? El presupuesto que tenemos todo el planeta Tierra, pues nos lo hemos consumido, el presupuesto natural, a mitad de año. O buscar fórmulas de comunicación que ayuden a hacer entender el reto actual. Desarrollamos también el Happy Planet Index, que es un índice que viene a explicarte que los países no deberían centrarse en el crecimiento, sino en generar vidas largas y satisfactorias, vidas largas y felices, ¿no? En construir un modelo económico que transforme los recursos naturales en bienestar y vidas longevas y felices. Y la economía media entre los recursos naturales y el bienestar ciudadano. Ahora mismo lo que tenemos es a las personas y a los recursos naturales trabajando para el crecimiento económico, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma en el que trabajábamos. También en la New Economics Foundation pusimos algunos informes muy impactantes sobre la insensatez de algunos aspectos del comercio internacional, que tiene muchos beneficios, pero que también, si uno mira los datos, ve que, pues, que Inglaterra importaba 5.000 toneladas de agua de Nueva Zelanda y Nueva Zelanda importaba 5.000 toneladas de agua desde Inglaterra también a su vez, ¿no? Absurdidades de este tipo que nos hacen perder eficiencia. En el 2010, desde la NEF también se hizo público uno de los directores de la NEF, Andrew Sims, que era un visionario con muy buenas ideas, publicó formó parte del Green New Deal, del primer Green New Deal que se publicó en el 2010 y que ya, bueno, pues estamos muy contentos de que ahora, 10 años después, pues esté en boca de todo el mundo y que sea un tema muy central, ¿no? El plan de recuperación Marshall Verde. Y bueno, fueron unos años muy interesantes en los que uno intenta proyectar una visión a largo plazo y lanza unas ideas que están un poco por delante de la realidad en la que uno está. Hasta el punto que recuerdo en los últimos años vino a visitarnos pues un candidato laborista, Ed Miliband, que estaba preparando su programa electoral para la campaña de elecciones al Parlamento británico. Y Ed Miliband nos vino con la pregunta que todo think tank querría tener, que es, bien, ¿qué queréis que ponga en mi programa electoral? Y le pudimos dar 2 o 3 ideas concretas, pero nos dimos cuenta de que gran parte de las ideas eran ideas que estaban muy lejos, que no estaban trabajadas, que no estaban preparadas para ya formar parte de un programa político. Y las ideas grandes son importantes porque te permiten apuntar en esa dirección. Pero para mí fue una experiencia muy reveladora de decir, ostras, ya le dimos cosas, ya teníamos algunas cosas en cartera, pero sí que fue el decir, ostras, hemos estado trabajando para los próximos 30 años, pero no nos hemos preocupado de qué ha de pasar en estos 3 años de ahora.
Y ahora mismo, desde la Fundación Marillas, pues estoy en una situación o en un rol muy distinto, porque es un rol muy conectado con la realidad actual de Baleares, ¿no? Partimos de la base de que todos los sectores, público, privado, investigación, pescadores, ciudadanos, ciudadanas, tenemos un rol por jugar en la conservación del medio marino. Obviamente, somos muy conscientes de que no se puede mirar el medio marino separado del medio ecológico. El cambio climático sigue siendo la principal amenaza para el medio marino en Baleares y estamos trabajando para construir un modelo en Baleares que sea pues, más sostenible y que nos permita reconciliar prosperidad, bienestar y calidad ecológica. Una de las cosas que estamos trabajando es el diseño de unas cuentas de capital natural marino. Es decir, unas cuentas, es una hoja Excel muy complicada, donde en un lado tienes todos los activos físicos naturales, pues fondos de posidonia, fondos de arena, fondos rocosos, etcétera, su estado de conservación. Para cada uno identificas qué servicios y qué bienes generan, pues sea pescado, sea recreo, etcétera, sea captación de carbono, y luego intentas valorar económicamente el beneficio que te aporta. Anualmente el flujo de servicios, pero el valor del stock, ¿no? Es jugar a visibilizar cómo el capital natural impacta y cómo su estado, si mejora o empeora, puede afectar la actividad económica de las empresas. Hemos hecho ya unos cálculos con la posidonia, con la pesca, con las playas, pero bueno, es un proyecto a medio y largo plazo que estamos trabajando y que es interesante porque hay pocos ejemplos en el ámbito marino. Y ya para acabar, igual hacer una reflexión un poco sobre el contexto balear. Yo hace 3 años que estoy viviendo ahora en Baleares y es muy interesante hablar de sostenibilidad en unas islas, porque en unas islas es como muy evidente. Es muy evidente que de todo el pescado que se consume en Baleares, solo un 10% viene de las aguas baleares. Y no es porque estén súper ultra explotadas, sí que podrían dar un poquito más de pescado, pero el tema está más en la demanda que hay de pescado, en el volumen de gente que hay sobre las islas. Y en 2017, desde que estoy viviendo aquí, ya ha habido un debate muy vivo sobre el modelo que ha de seguir Baleares. Hemos visto a líderes de cadenas hoteleras decir que hay demasiada gente, que las islas están saturadas, que hay que cambiar de modelo, que no hay que crecer en cantidad, sino que hay que crecer en valor. Y yo creo que hay un contexto interesante para el cambio. Aún estamos muy lejos de lo que es las palabras están en un sitio, son las correctas, y la acción está en otro sitio, y dista mucho del nivel de acción que necesitamos para afrontar el reto actual. Pero es un contexto interesante porque yo creo que si miramos el modelo turístico o económico actual de Baleares, que se sustenta en un 50% en el turismo, es decir, el COVID ha puesto muy de manifiesto la vulnerabilidad de este modelo, de un modelo que depende de que la gente pille un avión para venir a la isla y aquí haga una serie de actividades y consuma ciertos productos o servicios. Ha puesto muy en evidencia la vulnerabilidad de este sistema. Yo no creo que lo podamos cambiar de la noche a la mañana porque la infraestructura está ahí a nivel hotelero, a nivel de transporte, y si uno quiere generar puestos de trabajo o mantenerlos, el turismo seguirá siendo una parte importante, pero sí que podemos hacer algunas correcciones importantes a nivel de limitar el número de personas que están en la isla, tal como ya ha hecho Formentera, o a nivel de cambiar el tipo de turismo de uno más de borrachera por uno menos de borrachera por uno más de naturaleza cultural o deportivo. Todo esto tiene sus retos y bueno, yo lo dejo aquí y estaré encantado de seguir el debate y responder a preguntas. Así que gracias. Muchísimas gracias, Oriol, por tu exposición. Ahora tendríamos cuarto de hora, 20 minutos para formular 4 o 5 preguntas. Evidentemente, a lo largo de vuestras intervenciones ha quedado claro que el modelo de crecimiento que hemos tenido en estos años es un modelo de crecimiento que nos lleva a callejones sin salida que se van agudizando y que se van agudizando de una manera exponencial a medida que crecemos en uso de los recursos.
No sé, me parece que ha sido Aniol el que ha hecho una referencia que nuestro presupuesto natural se nos acaba a mitad de año y por lo tanto nuestra huella ecológica eh, es prácticamente de que necesitaríamos 2 planetas ya para poder sobrevivir. Pero claro, hemos planteado algunas maneras para superar los modelos que teníamos antes y quizá la más brillante ha sido la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, dentro de la Agenda 2030. Hoy, de hecho, creo que el vicepresidente segundo del Gobierno va a presentar un informe de progreso sobre cómo se está acometiendo las tareas para avanzar en los ODS desde esta sociedad, ¿no? Pero, sin embargo, en el COMAM, si veis, el COMAM hace una reflexión porque, evidentemente, si cumpliéramos de pronto todos los objetivos de desarrollo sostenible, nos encontraríamos a lo mejor que vamos a necesitar muchos más planetas. De alguna manera es que es este año que han premiado con el premio Princesa de Asturias al economista turco, a Rodrik, que sabéis que es famoso por su trilema, el trilema de que si es posible la globalización, al mismo tiempo que manteniendo la soberanía o manteniendo los niveles democráticos. El Club de Roma, y yo esto lo he dicho en varias sesiones en estos años, vive también de cómo resolver un trilema. El trilema es que desde los años 80 el club formuló, antes incluso de la cumbre de Río 92, formuló la idea de que teníamos que ir a una sociedad que fuera económicamente viable, socialmente solidaria y ecológicamente perdurable. Cuando intentamos casar estos 3 factores es casi tan irresoluble como el trilema de Rodrik. Y el tema de los ODS responde a eso. Pero por eso yo os quisiera preguntar cómo veis ese cumplimiento de los ODS, cómo creéis, quizá porque cuando os habéis referido todos al informe de los límites al crecimiento, hemos olvidado que aparte de lo interesante que fue el que formulase el agotamiento de los recursos naturales, fue uno de los, quizá un informe que luego no se ha replicado, el que intentaba ver cuál era la interacción entre los distintos sistemas. Cómo interaccionaba la población, la creciente urbanización, la educación, los modelos de gestión gubernativa para la resolución de conflictos o para la formulación de políticas, o cómo iba a crecer la calidad de vida en un mundo donde los recursos eran limitados y donde no se podía seguir con ese crecimiento exponencial que denunciaba el informe. Hoy día, en realidad, los ODS los hemos formulado todos muchas veces sin contar que algunos de ellos inciden en los otros e interaccionan entre ellos y eso genera unas contradicciones que no tenemos resueltas. Por eso las preguntas serían, ¿cómo veis? ¿Cuál podría ser la fórmula para que conciliáramos cómo cumplir con los ODS y cómo al mismo tiempo no ensanchar todavía la huella ecológica que ya tenemos? No sé quién quiere empezar, si tú, Josh o Aniol. Sí. Puede Ariol, sí. Que yo hable primero. No, es un tema muy, muy cierto el que planteas. O sea, nos vemos aquello, los objetivos, nos gustan los iconos bonitos de colores. Yo creo que, y es cierto que hay contradicciones. No sé cuál es la solución para priorizar. Es cierto que uno tendría que marcar e identificar dónde están los límites y que luego aquellos ODS en los que haga referencia a un límite, pues lo demuestren y que esto se plasme con un mensaje muy claro. Lo que sí que creo que es cierto es que, aunque estén muy por debajo del nivel de ambición o de acción que necesitamos, sí que han ayudado a inspirar mucha acción por distintos sectores. Yo estos años he conocido algunas empresas que siguen siendo un modelo que sigue teniendo un impacto fuerte ambiental y tiene mucho camino por recorrer, pero se han centrado en unos cuantos ODS y están trabajando genuinamente y sólidamente pues para mejorar. Pero nadie o no hay suficiente esfuerzo intentando vincularlos todos para evitar dónde están estas tensiones que surgen. Un apunte que me gustaría hacer respecto al decrecimiento.
Yo creo que a nivel de... Igual esto es más sobre estrategia que no sobre contenido, pero a veces pienso que si ya empezamos hablando de crecimiento, nos perdemos al 80% de la audiencia o del público que ya no nos escucha. Entonces, una fórmula que yo he adoptado a lo largo de los años ha sido el de evito hablar de crecimiento, no porque no crea o no me guste o porque quiera eludir el bulto, pero me gusta más centrarme en el objetivo final que uno quiere, ¿no? Que es un mundo sostenible, justo, etcétera, etcétera. Y luego, si esto se puede conseguir habiendo crecimiento o que no haya crecimiento, es otra cosa, es una cosa secundaria, ¿no? Pero bueno, esto lo pongo como apunte complementario. Yorgos, igual tienes más perspectiva sobre los ODS de lo que puedo aportar yo. Sí, hay muchos estudios e investigación interesante que sale en los últimos años. Y yo creo que lo más interesante es un artículo que se publicó en la revista Nature Sustainability, que es de alta reputación, de un grupo de economistas psicológicos de Leeds, de Dan O'Neill, Julia Steinberger y otros economistas psicológicos. Y querían ver, lo llamaban bienestar, well-being dentro de planetary boundaries, ¿no? Dentro de los límites del planeta. Y querían ver si hay países que han logrado tener un nivel de desarrollo sostenible y satisfactorio dentro de los que les corresponda si consideramos que hay límites planetarios que tenemos que respetar, ¿no? Y su estudio es interesante de muchas maneras. Lo podemos ver como una confirmación de este teorema de imposibilidad que hablaste, ¿no? Que sí, que no hay tal país. Hay o países como las de oeste, digamos, o del norte, como lo queremos llamar, que están desarrolladas en muchas maneras que estamos midiendo el desarrollo, pero que están muy, muy abajo de lo que les corresponde en términos de recursos, ¿no? Y después hay países que están consumiendo pocos recursos y están dentro de los límites planetarios, pero son muy, muy pobres, ¿no? Entonces, y hay una gráfica que demuestra esto. Entonces, esto lo puedes ver como imposibilidad, es decir, si tenemos que lograr los objetivos de desarrollo, sostenible o no sostenible, ¿no? Que no va a ser sostenible. Estos países que son pobres se vuelven como estamos nosotros ahora y esto va a consumir no 2 veces el planeta que consumimos ahora, pero 5 o 10 y que también no quiere que lo vamos a consumir el planeta, ¿no? Se vamos a destrozar nuestros sistemas sociales, vamos a colapsar de cambio climático o de otros problemas, como ya era el mensaje del informe del Club de Roma, ¿no? Pero la manera que ellos lo han visto y nosotros en la comunidad de investigación sobre el decrecimiento lo hemos visto es verlo no como un teorema de imposibilidad, pero más como no sé cuál es la palabra en castellano, pero un challenge, ¿no? Un challenge muy, muy importante, muy difícil, pero que no lo podemos evitar. Y esto es qué distintas maneras de satisfacer el bienestar humano, ¿no? O qué distintos sistemas de dar recursos para este bienestar humano podemos tener que no repiten el patrón del oeste, ¿no? Pero que no repiten el patrón del oeste no puede significar que el oeste se queda como es, sigue creciendo, ¿no? A 2-3% en el mismo patrón y después pide al resto del mundo que siga otro patrón que ni se ha experimentado todavía, ¿no? Entonces, la idea es cómo el oeste, que ya está sobredesarrollado, está consumiendo más que lo que le corresponde, se está experimentando con un nuevo modelo y cómo también los países del sur aprenden de este modelo o experimentan y desarrollan sus propias trayectorias dentro de este modelo de satisfacer el bienestar de una manera que esté dentro de los límites planetarios. Súper difícil. Nadie puede decir que es fácil, pero es la única manera de enfrentar algo que parece como imposibilidad y que nos lleva claramente al desastre. Ahora, ¿es útil hablar de la palabra de crecimiento en este contexto? Porque si podríamos hablar, como Oriol ha dicho antes, que habla el New Economics Foundation, hablamos de bienestar y hablamos cómo satisfacerlo, ¿no?
y no necesitamos decir si es crecimiento o si no es crecimiento. Esto sería lo ideal y creo que es lo correcto intelectualmente, porque si no, si criticamos la idea del crecimiento del PIB, no podemos también hablar de crecimiento, tenemos que hablar de bienestar o otras cosas, ¿no? Pero el problema es que seguimos viviendo en un sistema que la religión es el crecimiento. Entonces, aunque nosotros podemos verbalmente evitar hablar sobre el crecimiento, al final, en la práctica, y Oriol nos puede decir también cómo es la práctica con las empresas o con los actores que se han interactuado en los Baleares, ¿no? Pero al final, ¿sabes? Podemos hablar mucho sobre el desarrollo sostenible, pero sí al final la lógica y la estructura central que lo mueve todo es una del crecimiento. Al final acabamos con lo mismo. Entonces allí creo que la palabra de crecimiento es importante porque nos recuerda, no como el eje central o digamos la palabra central de todo, que todo debe de ser orientado al decrecimiento, ¿no? Pero como una palabra central que nos recuerda que no podemos seguir haciendo lo mismo y pensar que de una manera angélica se va a resolver el problema y tener bienestar sin sobreexplotar los recursos planetarios, ¿no? Entonces, que este modelo del crecimiento que tenemos, que es problemático y se tiene que cambiar. Y creo que la palabra de crecimiento allí sigue siendo clave y aunque es incómoda y solo el 20% la puede escuchar, yo no creo que se puede hacer sin ella. Y lo que veo es que también queremos o no queremos hablar de decrecimiento. Ahora estamos en una fase que va a ser muy nueva y va a ser una fase de estancamiento, sino de contracción de la economía en el norte, sino en el resto del mundo, involuntaria. Involuntaria por el virus y por los efectos domino que va a tener ahora el virus, ¿no? Y que también que el virus no se ve que se va a solucionar tan pronto como el Fondo Monetario, por ejemplo, le gustaría. Entonces estamos en una situación que tenemos que manejar un avión que se está cayendo y no estamos nosotros que queremos que se caiga el avión, ¿no? Pero el avión sí que está cayendo. Entonces, también de pensar que vamos a recuperar el avión y que se sigue creciendo y creciendo, no creo que es donde tenemos que poner el enfoque. Y tenemos que poner el enfoque y cómo en esta situación tan difícil mantenemos unos mínimos de bienestar de salud, de protección social, etcétera, con menos y menos recursos financieros y mal distribuidos por ahora. Pero fijaros, evidentemente tenemos que ir a un mundo mucho más frugal. No, esto incluso al hilo de la pandemia, una personalidad como la de Armani planteaba centrarnos en lo esencial. Incluso él planteaba unos modelos de moda alejados de los modelos de consumismo y de continuo cambio que nos lleva a estas situaciones. Pero el propio Club de Roma, en el 72, cuando se plantea el tema de los límites al crecimiento, deja una puerta al optimismo, y es la puerta de que la revolución científico-técnica permitirá avances insospechados. Por ejemplo, en el 72 era imposible pensar en el mundo de las energías renovables. Hoy día, en el horizonte de muchos países desarrollados, está el hecho de cómo poder llegar a situaciones de emisiones cero, y esto en Europa es un tema común. Sin embargo, desde el momento de la cumbre de París de 2015, se habló de que los países desarrollados iban a intentar ayudar a los países en vías de desarrollo a encontrar fórmulas y ayudarles para evitar que tuvieran un crecimiento similar al que hemos tenido en ese mundo desarrollado, el que se ha construido generando las huellas ecológicas que conocemos. El problema es que estamos viviendo a su vez una crisis del multilateralismo y una crisis de la cooperación internacional. Lo estamos viendo, lo hemos visto en esta pandemia, cómo cada cual ha ido a sálvese quien pueda. Y entonces no ha habido nadie que haya gobernado cómo podíamos facilitar recursos sanitarios a las distintas poblaciones. Y es más, muchos países nos hemos olvidado de lo que ocurre en el de al lado y no digamos ya en África o en Latinoamérica. Lo vemos como cosas lejanas. Estamos preocupados
por los rebrotes cercanos, pero no somos conscientes de la cantidad de personas que están muriendo en América Latina o que están muriendo en el propio Estados Unidos. Ante esa situación, ¿vosotros creéis que hay posibilidades de que prosperen las ideas de frugalidad y las ideas de innovación que están a nuestro alcance y que van a ser objeto de los retos que vamos a ver en las sesiones siguientes de este ciclo? O sea, los procesos de digitalización o los procesos de transición ecológica podrían facilitar esa rebaja en la huella ecológica, o ¿cómo lo veis vosotros eso de difícil? Añol, ¿quieres? Bueno, frugalidad. Yo creo que el confinamiento ha sido una oportunidad para muchas personas darnos cuenta de lo locas que son nuestras vidas, yendo para arriba, para abajo, actividades escolares de los niños, y de repente nos ha obligado a hacer un parón y a mucha gente yo creo que le habrá hecho reflexionar sobre el tipo de vida que llevamos. Pero de la misma forma en la que se ha producido, creo que de la misma forma nos olvidamos y volvemos enseguida a la rueda del hámster en la que estábamos, ¿no? Pero sí que creo que ha sido una oportunidad. La innovación tecnológica es que ahora mismo, claro, estamos gestionando las cosas de una forma en la que ponemos la esperanza, o sea, nos tomamos una serie de riesgos como población global y como planeta, lo llevamos al límite, con la esperanza de que encontraremos una solución para absorber carbono de la atmósfera, una solución para incrementar la productividad del suelo, una solución mágica que nos sacará del problema. Y es cierto que la tecnología pues, ha avanzado mucho y esperemos que encontremos esta solución, ¿no? Porque si no va a ser muy difícil, pero es una forma muy irresponsable de hacer las cosas, que es como llevamos estas últimas décadas. Por último, a nivel de liderazgo, sí, yo creo que tenemos un reto muy grande, pero también hay es un arma de doble filo. Por un lado, creo que el centrarse un poco más a nivel nacional, a nivel de su propia región, su localidad, pues yo creo que esto ha tenido unos beneficios. Aquí en Baleares la revalorización del producto local ha sido una historia de éxito durante estos meses. La gente se ha conectado mucho más para saber de dónde vienen sus verduras, su fruta, su pescado. Los pescadores han conseguido mantener niveles de ingresos bajando el esfuerzo. O sea, la maravilla de pescar más y mejor gastando menos o ganar más y mejor pescando menos, pues hemos estado tocándola con las manos durante estos meses, ¿no? Yo creo que esto a nivel local han sido cosas positivas de salirse del mundo globalizado y centrarte más en tu espacio. Pero me preocupa mucho la pérdida de fortaleza de la Unión Europea, que aunque tenga muchas imperfecciones, no deja de ser de lo mejorcito que tenemos en el mundo, y su pérdida de influencia a nivel global, la salida de Estados Unidos, de Rusia, de procesos internacionales es altísimamente preocupante y pone el reto aún más cuesta arriba de lo que ya lo tenemos. ¿Y Giorgio? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Añol. Para hacer una metáfora para el tema tecnológico, imaginaos que 20 años antes sabíamos que va a tener el virus el 2020, ¿no? Y decíamos, vale, no podemos cambiar nada ya, no podemos cambiar qué comemos, o no podemos hacer lo que hacemos con los bosques, no podemos, vamos a tener una vacuna que aparece, ¿no? Y la vamos a buscar cuando aparece y cuando lleva el virus. Un poco en lo exagerado, pero un poco... Muchas de las tecnologías que se discuten ahora en términos de cambio climático tienen esta lógica, ¿no? Que cuando se va a aparecer el problema y se va a hacer mucho más grave, 2040, 50, vamos a desarrollar estas tecnologías que son también mucho más desarrolladas y conocidas que una vacuna, ¿no? Que son tecnologías de tomar carbón de la atmósfera o cambiar el clima, lo que se llama ingeniería geoengineering, ¿no? Cosas que parecen muy probables y también muy arriesgosas. Esto es el mal punto de la tecnología, ¿no? Que es que la vemos como algo que va a salvar el día, como
como son las películas de Hollywood que siempre hay un final feliz. Pero también hay tecnologías, y allí no quiero despreciar el papel de la tecnología y la innovación, ¿no? Hay tecnologías ahora mismo que se están desarrolladas, ya están a punto que se pueden adoptar, aunque puede ser que todavía hay intereses como la industria de petróleo que no las deja desarrollar. Hay tecnologías de pequeña clímaca, también de grande clímaca, que se pueden desarrollar y se pueden ya empezar a hacer el cambio, por lo menos en el sistema energético o en el sistema de transporte. Hay también tecnologías sociales, digamos, que ya las conocemos muchos años y no son tan complicadas, como, por ejemplo, cambiar los sistemas públicos de transporte, dar enfoque en la bicicleta, no desarrollar tanto las autovías y los grandes coches. Entonces, en todo esto sí, la tecnología y la innovación tecnológica y la innovación social son centrales. El tema de frugalidad sí que lo hemos vivido estos días, pero también quiero enfatizar que no tenemos que decir que la experiencia de estos días es necesariamente, no es necesariamente, de muchas maneras, no hay nada que ver con la experiencia, digamos, de la frugalidad que estamos hablando cuando hablamos de ecología o de cambio climático, ¿no? No hay nada en el climático que nos dice que no podemos ir a ver los amigos o que tenemos que estar en 2 metros de distancia o que los niños no pueden ir a la escuela, ¿no? Entonces, estos son muy específicos problemas de una epidemia y claro que no son deseables para nadie, no queremos una sociedad que cada uno se queda en su casa y habla de Zoom como ahora, ¿no? Pero afortunadamente no es esto que tenemos que hacer para enfrentar el cambio climático. Sí que tenemos que tomar menos avión o nada de avión o viajar de otras maneras, que esto también pasa de necesidad, pero de otras maneras podemos seguir teniendo una vida social y una vida en común y una vida placentera, aunque bajamos mucho nuestro nivel de consumo y de emisiones de carbono. El tema geopolítico creo que es lo menos estudiado en nuestra comunidad de crecimiento, digamos también en la comunidad más amplia de límites de crecimiento en general, de sostenibilidad. Y sí que la fracturación de la gobernanza internacional que vemos ahora, con gobiernos más y más nacionalistas y xenofóbicos y que ponen en primer fila y reacción siempre el interés suyo, geopolítico y geoeconómico. No que no era así, siempre era así, ¿no? Pero ahora también es con muchas menos pretensiones a colaboración internacional. Creo que es gran problema, ¿no? Es gran problema porque, por lo menos para el cambio climático, sin colaboración internacional y sin transferencias de recursos internacional, nunca se puede tener un acuerdo que va a durar. Entonces sí que me da mucha preocupación esta tendencia. Aunque puedo ver que la relocalización o lo que pasa en Baleares, todo esto, claro que hay una dimensión buena. Nosotros hablamos, o un amigo mío, el Vasilis Kostakis, que es un académico en Grecia y Estonia, habla de cosmolocalismo, que me gusta como concepto, ¿no? Que podemos enfocar más y renovar y regenerar el local, pero de una manera que el conocimiento, las relaciones siguen colaborativas a nivel internacional. Y en tecnología esto pasa mucho, ¿no? Hay muchas tecnologías que están utilizando el software compartido y el conocimiento compartido a nivel internacional, y después con aplicaciones muy específicas y muy concretas y muy locales. Y creo que esto nos da por lo menos el imaginario, la visión de lo que queríamos, pero la realidad política ahora mismo va en otra dirección. Muchas gracias, Georgios. Tendríamos 2 preguntas más. Nos vamos a salir de tiempo si entramos en ellas. Y quisiera ser muy breve porque el capítulo español y la oficina del Club de Roma en Barcelona y el propio Club de Roma tiene como lema que los debates los abre y los va a continuar. O sea, no queremos agotarlo todo. Pero sí teníamos otra pregunta en esta reformulación del capitalismo
que en realidad esta crisis es muy distinta de la del 2008. En la del 2008, recordar la frase de Sarkozy de que había que reinventar el capitalismo. Él dio pie a aquel informe Sen-Stiglitz-Fitoussi sobre cuál debía ser el mundo de la felicidad, o sea, la sociedad del bienestar que había que programar, pero ahora nadie está hablando de estos temas. Y la pregunta mía es, ¿vosotros creéis que este tema es un tema esencial para poder cambiar? Porque si no reformulamos el modelo económico, va a ser muy difícil que podamos atender a las exigencias de las contradicciones que se nos están planteando ahora y que son estas que estáis planteando quizá con este colega tuyo, Georgios, del cosmolocalismo, y que de alguna manera eran las contradicciones que hace 40 años planteaba el Club de Roma en sus primeros informes, que hablaba de que teníamos que tener un pensamiento, pensar globalmente para actuar localmente. Era la globalización, ¿no? Que es muy difícil. En este sentido, ¿vosotros creéis que el debate sobre el nuevo modelo productivo está siendo el correcto o lo estamos orillando totalmente y nadie está discutiendo cuando esto está en el origen de muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Darme una respuesta muy corta y pasamos a las preguntas de yo creo que es muy importante, sí, es muy importante repensar el modelo, pero creo, ojalá que me equivoco, pero creo que esta crisis va a ser mucho más dura de la previa, porque va a tener todas las características de la previa, que el sistema financiero, el sistema de deuda, de préstamos y todo esto va a tener un gran problema empezando el próximo año, pero también es que la economía no se va a volver a trabajar como trabajaba por todos los problemas que vamos a tener con el virus. Entonces tenemos un doble choque de oferta, de demanda y del sistema financiero y bancario, que yo creo que es algo que no hemos visto hasta ahora. En este contexto es muy difícil hablar de cambiar el sistema porque el sistema está colapsando a sí mismo, ¿no? Y cuando el sistema está colapsando, los poderes, cada uno va para proteger lo suyo, ¿no? Y lo vimos esto también en la última crisis, que Sarkozy dijo buenas cosas, todo esto era 2008-2009 y de 2010 empezaron las políticas de austeridad y todo esto se olvidó el Green New Deal de esta época, se olvidó todo lo de castigar los bancos por el mal manejamiento que hicieron y después volvimos a la misma situación, ¿no? Volvimos a una situación de austeridad para el sector público y burbujas para el sector privado, que nos ha llegado hasta ahora. Yo creo que la reacción instintiva de los poderes va a estar producir algo parecido, ¿no? Mantener el sistema financiero, mantener las ganancias de los que tienen el poder y ir yendo. Pero creo que esta crisis va a ser tan dura que esto no será posible. Ahora, ¿qué va a emerger de allí? Creo que más así lo tenemos que pensar, que algo nuevo va a emerger, puede ser muy, muy peor o puede ser mejor y en la dirección que queremos, ¿no? Y en la dirección que queremos es que se invierte más a la transición energética, que se invierte más al factor humano, que tiene más redistribución y igualdad. Pero esto creo que en este contexto no va a ser algo planificado y escrito en buenos documentos, va a ser trabajado dentro de un catástrofe que viene. ¿Aniol? Sí, yo creo que es un tema que creo que va a determinar mucho cómo salimos y si apuntamos bien o no apuntamos bien, va a ser los paquetes de reactivación económica, ¿no? Este fin de semana los ministros de Europa se reúnen en el Consejo para acordar el paquete de reactivación económica y aquí una palabra clave es condicionalidad. Vamos a aportar recursos para una economía y reactivar la economía de una forma que nos va a meter aún más dentro del túnel de la emergencia climática o que nos va a ayudar a sacarnos de ella. Y un ejemplo está en que Alemania, por ejemplo, ha dado ayudas a coches solo eléctricos y híbridos, mientras que en España esta batalla no se ha conseguido ganar y se va a seguir apoyando coches con combustible fósil. A mí me ha frustrado un poco, esta crisis obviamente nos ha pillado todos desprevenidos, pero es en estos momentos en los que se puede avanzar a grandes zancadas, ¿no? En el 2008-2010 se podría haber hecho, no se hizo de aquella manera. La gran diferencia era que entonces había
se marcó la ruta de la austeridad, ahora parece que no vamos a apuntar por la austeridad, sino por el endeudamiento, y que en el momento que se ha producido la crisis, todos como sociedad, no simplemente aquellos que estamos en el mundo de repensar el modelo económico, quizás no hemos tenido en la punta de los dedos las respuestas o las propuestas trabajadas para implementarlas en el momento, ¿no? Entonces yo aquí desde Baleares pensaba, digo, ostras, ¿cómo podemos generar muchos puestos de trabajo que ayuden a mejorar el medio ambiente a la vez que generas puestos de trabajo? Vale, pues en energía renovable es de las zonas más avanzadas. En mejora en la gestión de residuos quizás también. Pero en el mar, en la agricultura, ¿qué es esto en la práctica? Seguro que hay algunos ejemplos, pero no están listos quizás para ser implementados a gran escala. Yo creo que es allí donde fallamos. Creo que hemos de poner mucho, haciendo un poco de autocrítica, creo que hemos de poner mucho más énfasis en diseñar soluciones, programas de reactivación de empleo que sean de gran escala, que generen puestos de trabajo y que apunten en alguna dirección. Tenemos mucha teoría, tenemos algunos casos de estudio, pero no tenemos cosas a gran escala, que es lo que necesitamos en estos momentos. Bueno, yo ahora, Mireia, daríamos paso a las preguntas de los asistentes porque si no, no podremos atenderles y creo que habrá preguntas muy interesantes y vamos a intentar ser muy rápidos en su formulación y vosotros también en vuestras respuestas. De acuerdo. Bueno, comentaros que hemos recibido muchas preguntas y por lo tanto vamos a intentar agruparlas y no vamos a poder responderlas todas seguramente, así que pedir disculpas ya de antemano. Antes que nada, comentarte, Yorgos, que hay una persona, Diana Stop Andrés, que te da las gracias por todo tu trabajo, que es tu ferviente seguidora y que continúes en ello porque le parece súper interesante y necesario tu trabajo. Luego, os comento, el señor Roberto Tornabel Carrió pregunta, la mayoría son preguntas a ambos ponentes, así que considerad responder uno o los dos como os venga. ¿Qué políticas fiscales necesitamos para reconstruir la economía? No sé si queréis ir respondiendo o... ¿Quieres? Quizás recibimos como 5 o 6 y después cada uno elegimos 3 yo, 3 Añol y así vamos. O... Vale. Porque si vamos por una, vamos a... Sí. Comentan también que desde la Cumbre Mundial de Río se acuñaron conceptos que aún hoy siguen vigentes, como la visión global y actuar localmente o la Agenda 21. Pero preguntan que si creéis que siguen siendo estos términos vigentes o si ya no aplican, ¿cuál sería la alternativa? Y si podríamos, ¿qué aspectos básicos podríamos implementar para reducir residuos en nuestra forma de consumir? Para no mezclar tantos temas, si queréis responder a alguna de las que os he planteado. Añol, ¿te va bien si yo hablo de las fiscales y tú de la Habla de todo lo que quieras, Yorgos. Habla de todo lo que quieras. Y tú, no, de residuos no tengo que decir mucho, ¿no? Hice mi testimonial de máster 25 años antes, entonces no es mi tema. No, de políticas fiscales creo que lo que ya ha dicho Añol es lo más importante, que los fondos que van a ir a reactivación, que tienen que ir a la transición ecológica y donde se necesitan lo más, y allí se tienen que producir los nuevos puestos de trabajo. Ahora es verdad que hay muchos otros sectores que están sufriendo, entonces la demanda de sobrevivencia actual es, no sé, ¿qué va a pasar con todos los dueños de bares y restaurantes, no? O peor, porque los bares y restaurantes no hacen daño, ¿no? Pero peor, ¿qué va a pasar con la industria de coches o con la industria de petróleo, ¿no? O la industria de aviación. Entonces, allí creo que el tema en estas grandes industrias, el tema de condicionalidad y que dar dinero que va a acciones que tienen que ver con un mejoramiento del modelo de estas industrias, o que por lo menos no va dinero para subvencionar, por ejemplo, el modelo de carbón, de lo que queremos escapar,
no veo ninguna razón, por ejemplo, de subvencionar más estas industrias. ¿Cómo se hace esto? Es muy complicado, ¿no? Y la última crisis europea nos demostró que hay muy poco espacio de hacer algo innovativo allí y ahora parece, aunque peor, dentro de nuestra comunidad de pensar de post-crecimiento o de crecimiento, hay ideas de cómo el Estado puede producir dinero y direccionarlo a las inversiones que se necesita y después que esto crea su propia dinámica y esto se paga de impuestos y cosas así. Pero dentro del sistema europeo ahora, como vemos, hay muy grande inflexibilidad digamos, de dar dinero y de dar dinero europeo para estas inversiones. Y cada país no tiene la posibilidad de manejar sus propias políticas de financiación de estos, de donde se necesita. Entonces, las discusiones que están pasando ahora a nivel europeo y las dinámicas que hay, que Alemania, por ejemplo, ha cambiado y quiere distribuir más recursos y todo esto, lo veo muy interesante y muy importante. En términos de políticas fiscales, no sé si fiscales quiere decir también impuestos, pero la idea que los ecologistas siempre hemos puesto y sigue creo, central es impuestos a carbón y recursos, y que el dinero que se recupera de estos impuestos se regrese a la gente y en prioridad a la gente con más necesidades, a la gente más pobre. Entonces podemos tener un ingreso mínimo como lo que ha establecido España ahora, pero para más largo tiempo, financiado de una tasa de carbón. Digo, una idea sencilla que siempre ha estado allí, se llama Carbon Dividend ahora, se está promoviendo mucho. Yo creo que es central esto, cambiar el sistema de impuestos. Sí, a ver. Sí. Digas. Vale. A ver, también nos comentan, y supongo que es en línea con lo que también, bueno, nos puedes aprovechar lo que estabas comentando. Ana Úbeda nos comenta que, Giorgos, tú has hablado del problema de la redistribución de los recursos, pero hoy mismo sale en La Vanguardia una noticia donde hay un grupo de multimillonarios, principalmente de Estados Unidos y de otros países, que han firmado una petición para que los gobiernos acometan una subida permanente de los impuestos a las grandes fortunas. Entonces, ella comenta cómo se podría aprovechar esta oportunidad para que, bueno, pues para que estos grandes capitalistas, ¿no?, puedan intervenir e intentar, de paso, que mejoren la situación, ¿no? No sé si estás al caso de la noticia, si quieres comentar algo. Sí, no, Sí, adelante. Sí, que es una noticia muy buena, pero digamos, tenemos que contextualizarla, ¿no? Estos millonarios son todos muy progresistas, son el Ben & Jerry del helado, que todos los conocen, que eran unas hippies de San Francisco que se volvieron millonarios de su helado. Y son casos particulares y es bueno que están allí porque el símbolo de un multimillonario que dice, por favor, hágame pagar más impuestos, es importante. Pero no es la primera vez, ¿no? Warren Buffett también creo que lo había dicho, el Soros es también un millonario que dice que este sistema actual no funciona y él mismo está financiando cosas para que se cambie y le ponen más impuestos a gente como él. Entonces hay muchos, pero también hay muchos otros con más poder o con mucho poder que no quieren que esto cambie. Y yo creo que la esperanza es al sistema político, ¿no? Si el sistema político puede hacer unas alianzas con estos multimillonarios y avanzar una agenda de cambiar el sistema de impuestos. Y creo que es bueno que hay voces de este tipo. Pero después leo, por ejemplo, ahora que el Joe Biden, que es la esperanza, ¿no?, que por lo menos el Trump se va en Estados Unidos, pero el Joe Biden dice, yo voy a volver el impuesto a las corporaciones a 28%, ¿no? Lo voy a aumentar a 28%. Y antes que Trump lo bajó era 35%. Entonces, esto me pone un poco en reserva de esperanza, ¿no? Si Biden nos dice que va a aumentar el impuesto en relación que lo dejó Obama, pero lo va a dejar también más bajo porque lo bajó Trump a casi, no sé cuándo, ahora a 0%, no me parece que vamos bien.
Ojalá que estas voces de multimillonarios en su propio país le hacen cambiar la ruta. Sí, yo quería añadir, que claro, ahora mismo estamos en un contexto en el que la gente puede llegarse a hacer muy multimillonaria y luego has de esperar a que su buena voluntad les lleve a donarlo, ¿no? Y bueno, en parte la Fundación Marillas se beneficia de donaciones filantrópicas en esta línea. Lo que debemos de hacer es trabajar para un modelo de predistribución, no de redistribución, sino de predistribución, sino que la riqueza ya está repartida desde el principio. A mí un tema que me preocupa mucho es el de la evasión fiscal y el de la falta de una política común fiscal a un nivel europeo, a nivel global, que permite, incluso no lo tenemos a nivel español, en el que pues permite que uno juegue a mover las cosas de un sitio a otro y los que más recursos tienen, más capacidad tienen de utilizar una serie de artilugios, en su gran mayoría legales, pero no morales, para evadir el fisco. Y bueno, tienes a dos estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, uno para cada lado, condenados por fraude fiscal, que siguen siendo grandísimos futbolistas y que nos emocionan con sus goles, ¿no? Entonces es como muy difícil en abarcar este tema, pero yo creo que es un tema en el cual hay que entrar con mucha fuerza, el de la evasión fiscal. Y por último, había una pregunta sobre residuos. Yo creo que la gestión de residuos es un espacio donde hay mucho camino por recorrer, donde se pueden generar puestos de trabajo para mejorar el medio ambiente. Estamos en una situación en la que ya vemos que estamos plastificados o una salud de plástico, tal como la campaña de Raseru nos mostró, que ya tenemos muchos residuos de plástico. Yo creo que esto ha creado una conciencia muy grande y ha sido como un poco recordar también, nos permite recordar que la industria del petróleo, que ahora ve un poco su futuro amenazado por el impulso en la lucha contra el cambio climático, pues se está reinventando un poco en la industria del plástico, pero estamos a unos niveles de plástico que yo veo ahora también muchos pasos bastante valientes para prevenir el plástico y los residuos. Y soy muy optimista y quería acabar con esta reflexión. Creo que tenemos grandísimos retos, no podemos ser inocentes, no podemos minimizarlos, pero creo que es muy importante tener un relato en positivo y optimista, porque si no, no conseguimos sumar a gran parte de la sociedad para intentar ganar y resolver nuestros problemas. Yo creo que un relato en positivo o esperanzador como mínimo, esperanzador, no naif, pero esperanzador como mínimo, será mucho más exitoso. Hay que conseguir que el discurso de la sostenibilidad se lo haga suyo tanto la derecha como la izquierda, que no sea una cosa de derechas o izquierdas, y hay que conseguir también hablar mucho más de soluciones y no tanto de problemas. Yo creo que si nos centramos en estos tres pilares, un discurso esperanzador, soluciones y hacer que la sostenibilidad sea un tema transversal, ni de izquierdas ni de derechas, entonces tenemos tres pilares sólidos para conseguir lo que queremos. Muy bien. No sé si tenemos tiempo para... Dos o tres preguntas más y cerramos. Cerramos a -4. Perfecto. Una persona, Silvia Brunic, nos pregunta que si no pensáis que asignar valor económico a los recursos naturales refuerza las lógicas economicistas que imponen la imprescindible rentabilidad de todas las cosas. Claro, esto es un problema para cambiar modelos económicos. Yo llevo toda la vida luchando con este dilema y creo que es totalmente cierto y es una pregunta que nos hacemos cada vez que hacemos un estudio para poner una descripción en valor económico de un ecosistema tan bonito como puede ser una pradería de Posidonia. Pero yo creo que si se explica bien, pues todos lo podemos entender. Hay que entender que una parte del valor que genera el mundo natural se puede explicar en términos económicos monetarios y hay otra parte que es insondable y que nunca lo conseguiremos y seguirá siendo una nebulosa. Pero solo con el valor uno ya puede conseguir mucho, porque uno puede conseguir que lo que estamos invirtiendo en conservación del medio natural es muy pequeño y que lo conseguimos en términos monetarios es muy alto. Y esto te puede ayudar a mejorar la inversión en la conservación del medio natural. Con lo cual, hay que saber, es un arma de doble filo que hay que saber utilizar siendo muy pedagógico y explicando muy bien cuándo y cuándo no
se puede hacer una valoración económica, cuándo y cuándo no. Tiene sentido hacer un cost-benefit análisis, un análisis coste-beneficio, porque en algunos casos puede ser contraproducente. Yorgos, ¿quieres añadir algo? No, vamos para escuchar más preguntas. Mejor más preguntas. Sí. Si te parece, formulamos la última pregunta que va directamente formulada a ti. Nos preguntan, Miquel Caballé nos pregunta dónde encontrar y profundizar en las propuestas que el decrecentismo tiene para afrontar o reconducir esta situación, ¿no? A nivel de Estado y de gobiernos. Sí, nosotros tenemos, no sé decir, yo y mis colaboradores tenemos un libro que va a salir el septiembre, que se llama en inglés The Case for the Growth, ¿no? Es el argumento en favor del decrecimiento, donde nos enfrentamos a este reto, ¿no? Que, ok, ¿cómo se hace esto y qué propuestas tenéis? Entonces, ahí tenemos una doble llegada. Uno es unas propuestas políticas que suponemos que un Estado que tiene buena voluntad puede implementar ya, y son las políticas de inversión a la transición energética, lo que se llama Green New Deal, el cambio del sistema de impuestos, una renta básica para el cuidado, la llamamos renta de cuidado, se llama también renta básica universal. Tenemos el apoyo de la economía social y solidaria, y la reducción y la repartición de las horas de trabajo. Tenemos estas 5 propuestas, ¿no? Como propuestas parecen sencillas, pero en el sistema actual político, y por eso algunas veces me parezco como pesimista, ¿no? Pero cuando vemos el sistema político y las tendencias que hay, no deja mucho optimismo ahora mismo, ¿no? En el sistema actual es muy difícil. Entonces, el otro que tenemos que pensar es qué va a ser la dinámica social que va a crear los gobiernos y los estados que pueden apoyar estas políticas, y apoyando estas políticas van a fortalecer esta dinámica social actual que hay. Y allí encontramos mucha esperanza en la idea y las movilizaciones que hay dentro de la idea de los commons, de los comunes, de los bienes comunes, que hay muy distintos grupos, desde grupos de tecnología hasta grupos de recuperación de espacios públicos, hasta grupos de protección de bienes comunes como bosques o ecosistemas marinos. Vemos mucha esperanza en este movimiento, que es un movimiento nuevo, es un movimiento que no se cae fácil en las antiguas divisiones políticas, ¿no? Como este movimiento puede crear una dinámica también política para tener este tipo de políticas de crecimiento o de post-crecimiento a nivel central. Este modelo ponemos allí con muchas precauciones que esto necesita una movilización política que es muy grande y va contra de la manera que va ahora el sistema actual político. Una última palabra, porque creo que dejamos una palabra así, el sistema de Agenda 21 y el sistema de desarrollo sostenible es todavía relevante. Yo creo que estos goles siguen siendo relevantes, y la Agenda de Desarrollo Sostenible sí que demuestra por lo menos unos retos que los podemos comparar, si vamos bien a esta dirección o si no vamos, deja formular una discusión, ayuda a formular unas políticas nacionales o políticas locales cuando también hay buena voluntad política. Entonces yo no diría que los tenemos que abandonar, pero lo que tenemos que ser conscientes es, creo, que el contexto económico y social los próximos años va a ser muy diferente. Entonces, como este contexto se va a ajustar en relación con estos objetivos y no se parecen a algo del pasado, vamos a ver cómo se va a evolucionar. Bien, pues llegamos al final. Simplemente yo quisiera ser muy breve, agradecerles su participación, tanto a los asistentes como a los dos excelentes ponentes que hemos tenido. Decirles que la oficina del Club de Roma, y está Jaume Lanaspa, que es su presidente, supongo que no me desautorizará, quiere seguir profundizando en estos temas, porque la filosofía es que podamos aprovechar las múltiples insinuaciones para nuevos debates que han salido en esta sesión. Y decirles que, evidentemente, el espíritu del Club de Roma es un espíritu optimista. Quizá el Club de Roma en sus comienzos tuvo la participación cerca de Aurelio Peccei, de un colaborador muy estrecho de Jean Monnet, y tenía una idea de que los procesos deben de ser procesos a seguir
a medio y a largo plazo. No debemos de ponernos nerviosos, no debemos perdernos nunca ni desanimarnos, y sí confiar de una manera esperanzada en que los temas se irán consiguiendo. Hay una frase de Paul Spack, de uno de los comunitarios más brillantes de hace 30 y tantos años, que decía que las ideas de Europa, los mejores idearios no eran aquellos de los que tienen mejores ideas, sino de aquellos que no se desaniman, de aquellos que van a seguir buscando oportunidades y resquicios para ir avanzando. Y aunque se avance muy poco, será siempre positivo. O sea, hoy día, por ejemplo, esta semana va a ser una semana clave para la reconstrucción de la Unión Europea, para el fortalecimiento de su mercado interior, para la vigencia del modelo europeo en un mundo global. Y ese debía ser un poco la expectativa que debíamos de tener como en este tipo de debates del Club de Roma. O sea, plantear temas, plantear las dificultades que hay para conseguirlas, plantear las dificultades que tiene la interacción, porque, por ejemplo, cuando hablábamos de energías renovables, a veces nos olvidamos de que si antes el petróleo podía ser un recurso limitado y hablábamos del pico del petróleo, a lo mejor ahora tendríamos que hablar del pico de algunas materias, tierras raras y algunas materias muy exquisitas que son fundamentales para el desarrollo de las tecnologías renovables, pero que también son materiales y minerales limitados y que tenemos problemas de esa índole. O sea, no la revolución que viene va a ser una revolución que no va a tener límites, va a tener otros minerales y otros materiales que van a ser críticos y que a lo mejor los estamos despilfarrando por no avanzar en la innovación. Tenemos que seguir viendo que no es fácil la solución de los problemas, pero sí que tenemos capacidades para solucionarlos. Y esas capacidades son las que se fraguan en debates como estos, que han sido tan interesantes y que nos han dejado todavía en la duda de si es posible reformular el capitalismo, como decía el presidente Sarkozy hace 12 años. A lo mejor tenemos que seguir haciendo informes como el de Senfizusi y ver un poco cómo vamos a ser más felices en ese mundo difícil, en ese mundo de la deuda, en ese mundo donde algunos de los que estaban en el 2008 explicando cómo había sido la crisis, ahora ocupan pues responsabilidades muy importantes en algunas agencias bancarias europeas y están apostando por ese mundo de la deuda, no por el mundo de la austeridad. Son cambios de encontrar soluciones y a esas soluciones es a las que le invito a seguir en nuestros próximos debates. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias a los que han tenido la paciencia de ver cómo se alargaba esta sesión y muchas gracias a Mireia y la difícil que es sintetizar las miles de preguntas que le han debido de llegar. Muchas gracias.